De lunes a viernes, desde las 11. Ideas circulares en FM Bariloche. Mucho más que información. Ideas circulares, con la conducción de Lucas Seni. Y hay demasiados hombres de la política, imagino que Pichetto hacía referencia a que es un profesional de la política, ¿no? O político profesional. ¿Se sentirán responsables de esto que estamos viviendo? ¿De esta pobreza, de esta tragedia? Ellos que tienen ese instrumento que es la política para poder transformar la realidad, entendiendo así la política, ¿se harán cargo en algún lugar de su conciencia de esto que estamos viviendo? Más allá de lo que digan en los medios, lo que quieran transmitir a la opinión pública. ¿Para quiénes gobiernan los que nos gobiernan? ¿Para quiénes gobernaron? O mejor dicho, ¿quiénes nos gobiernan? Si tenemos todo lo que nos falta, ¿por qué estamos así? Es realmente muy doloroso. Cada tanto aparecen esas cifras y y caemos en la realidad, ¿no?, de lo que estamos viviendo, pero ¿dónde encontrar esperanza? ¿Cómo pensar que se puede salir, que se puede cambiar esta realidad del país? Me encontré con alguien muy interesante para poder seguir pensando juntos estas cosas, buscando más preguntas, quizá también esbozando algunas respuestas. Él es Martín Ayerbe, dirigente social, miembro de Social 21 La Tendencia, una agrupación política que viene haciendo propuestas también concretas, presidente del Foro Naval Argentino, Hipólito Bouchard. Gracias, Martín, por atendernos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Queriendo arrancar tantas cosas que vos venís trabajando, relacionándolas con esto, ¿no? Porque vos hablás de liberar a nuestra patria de las potencias extranjeras, hablás que nuestro país necesita una tendencia social. Te escuché en algún que otro discurso decir que es la hora de hablar con el pueblo y no con sus jerarcas, de hablar con los trabajadores y no con los sindicalistas empresarios. Es hora de hablar con los pueblos, de la organización de las bases. ¿Esta es la única esperanza que tenemos, Martín? Sí, por supuesto, porque como dijo nuestra santa hace muchos años atrás, solo el pueblo salvará al pueblo. Y esa no fue una manifestación de esperanza, fue casi una reflexión resignada por comprender que el pueblo estaba solo, de que estamos solos y de que dependemos de nosotros mismos. Y en esa conciencia, madurar, crecer, comprender, nos obliga a argentinos comunes y silvestres, flores de campo como somos nosotros, a hacernos cargo de la conducción política de nuestro país. Porque los políticos profesionales que vos describías, esta casta oligárquica, que si bien no es la propietaria de grandes extensiones de tierra, a la usanza de la oligarquía tradicional argentina, es una oligarquía que se ha hecho rica usufructuando el Estado argentino para su propio beneficio y acumulación de poder. Y verdaderamente los resultados están a la vista. Después de 40 años, donde la Argentina tenía allá por 1974 el 80% de sus trabajadores en blanco, el 80% de los trabajadores en blanco. No había desocupación, había pleno empleo, y ese porcentaje que estaba en negro estaba más bien vinculado al trabajo no registrado, principalmente en el comercio, en los talleres mecánicos, aquellos trabajadores autónomos. Era otro el contexto argentino. Hoy estamos peor que nunca. El 33% de los trabajadores argentinos está en blanco. El otro 33% está en negro. Y el otro 33% está desocupado, subdividido en dos especies. Los desocupados puros, que son cerca de 15%, y los desocupados encubiertos en planes sociales, que son el otro 18%.
esta es la condición actual. Solo 1/3 de los argentinos tiene trabajo en blanco registrado, con aporte jubilatorio, con vacaciones pagas, con salario familiar, como debe ser. El 66% de todos nosotros vivimos a la intemperie. Entonces, esta es la situación catastrófica de la cual se parte. Y en el caso de las condiciones generales productivas del país, lo que se observa es que el proceso de privatizaciones de la década del 90 destruyó a la Argentina, porque al caer la empresa del Estado que hacía de terminal, le daba órdenes de compra a la pyme argentina, le daba transferencia tecnológica, conducción de obra, la desarrollaba dentro de las cadenas de valor nacionales. El mayor problema no fue solamente los trabajadores que trabajaban en YPF, en Entel, en Somisa, en aerolíneas, en las empresas del Estado, sino los trabajadores que estaban encuadrados dentro de una pyme, que eran proveedores de ferrocarriles argentinos, de material ferroviario, que eran proveedores de los astilleros argentinos, que eran proveedores de las fábricas militares, que eran proveedores de la Comisión de Energía Atómica. Todos ellos fueron silenciosa y sordamente despedidos, porque una vez que cae la empresa del Estado, que era la que oficiaba de planeta a los satélites PYME, dándole órdenes de compra y desarrollándolas como proveedores, caen los proveedores, cae la PYME, caen esos trabajadores, y eso en la década del 90 nos provoca 3 millones de desocupados crónicos que siguen hasta el día de hoy, y hoy estamos arriba de los 4 millones, llegando a los 5 millones. Pero como no hay estadística, no se puede evaluar. No es que hablemos así a lo... No nos gusta hablar a lo bruto de 1 millón más o 1 millón menos, porque esas son almas dolientes, argentinos desesperados, que no tienen plan de vida, que no saben qué van a comer esta noche, y que la condición de desocupación es terrible, porque el desocupado es un preso de una cárcel que no puede tocar, que no puede oler, porque vive en una condición en la cual no tiene tiempo libre. Es falso que tiene tiempo libre. Y es lo mismo que un preso guardado en un penal. Tiempo libre no tiene. Está atrapado. Martín. Entonces necesitamos liberar al argentino, y liberarlo significa un plan de pleno empleo. Y esto es lo que proponemos para la provincia de Río Negro. Cuando decís solo el pueblo salvará el pueblo, ¿cómo poder llevar a la realidad esto que suena tan bien cuando estamos, el pueblo, tan divididos todos? Lo que nos va a unir es el trabajo, y esto es simple. En Río Negro, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, terminar con las iniciativas de la partidocracia demoliberal que va a pronunciar estas terribles condiciones y llevarnos a un desastre mayor, como impulsa Maru Martini a través de la creación de una zona franca en Bariloche. Esto va a ser catastrófico, porque esto va a aumentar los niveles de importación. Se va a generar una sensación de bienestar, porque algunos, no todos, los pobres de Bariloche no, los sirvientes de Bariloche no, los que trabajan en el comercio, los que trabajan en los hoteles, los que trabajan en limpieza, los que son cocineros, los taxistas, los remiseros. La clase trabajadora no. Va a haber un sector de una franja profesional media y media alta que va a sentir una sensación de bienestar producto de que va a tener productos importados, sin aranceles, sin impuestos. Entonces va a haber una sensación, como ocurrió en la década del 90 con Menem. Entonces, en este menemismo reeditado con derechos humanos, se va a volver a generar la sensación de bienestar. Pero la destrucción no se va a observar meramente en las industrias, se va a observar en el cuerpo social, y se va a manifestar como violencia, aumento de la violencia familiar y en los barrios, aumento de las adicciones, aumento de todos esos males que provoca la desocupación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, oponerse a esta iniciativa privatista que entrega la economía argentina y el mercado interno a las multinacionales, que es la idea de la zona franca. Zona franca que se vuelve playa de acopio de productos importados en contra de la industria nacional y el valor agregado argentino, que es como poner una manguera donde bombear desocupados desde el extranjero al interior del país. Y donde entra la merca,
donde entra la cocaína. Y esto no es algo que solo ocurrió en la década del 90. Recuerden, muy cerquita, en Confluencia, muy cerquita de Bariloche, en la región de Confluencia, sí. Recuerden lo que fue la destrucción de Cutralcó con la privatización de YPF. ¿Cómo podemos ver lo que pasó en el cuerpo social teniendo un testigo contemporáneo de nuestra época? Alguien que tiene nuestra edad, alguien que es generación 70 y pico. Bueno, Homer, el mero mero, el cantante de trap, que describe claramente la destrucción de Cutralcó y el envenenamiento de la juventud con la rucucucu, uno de sus temas. Sí. Se expresa artísticamente cómo envenenaron con cocaína a la población para dormirla mientras entregaban el petróleo al extranjero, porque allí en Cutralcó, donde cerró YPF, hoy es la explosión del shale gas y el oil en manos de las multinacionales como la Chevron. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desde las empresas del Estado desarrollar el plan de pleno empleo para no solamente Río Negro, sino toda la región de Confluencia, junto con Neuquén y el sur de Mendoza, valiéndonos de INVAP, Comisión Nacional de Energía Atómica e Instituto Balseiro. ¿Para qué? Para que mediante el uso de las tierras raras, lantánidos y actínidos de la tabla periódica de los elementos, producir la industria base de semiconductores para la electrónica nacional. Esto es capaz de hacerlo INVAP, Comisión de Energía Atómica y Balseiro, que son el corazón científico-tecnológico de Río Negro. Esto no es cualquier provincia, no todas las provincias argentinas tienen el privilegio de concentrar tan alto nivel tecnológico en un espacio tan pequeño como Bariloche. Sí. Y esto nos permitiría, a través del reactor RA3 y RA10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hacer dopaje de silicio y mediante ese silicio super refinado y dopado mediante radiación, crear el insumo base para la fabricación de discos rígidos. Entonces, lo más complejo para fabricar en electrónica son los discos rígidos y los microprocesadores. Muy pocos países lo desarrollan. Ahora, la Argentina, que tiene ya experiencia a través de FATE, Fábrica Argentina de Telas Engomadas, de la vieja FATE, fabricando las primeras calculadoras de América Latina, allá por la década del 70, las primeras calculadoras de América Latina, las primeras computadoras de América Latina fueron fabricadas en Argentina. Tan buenas fueron ellas que fueron compradas en Europa por Francia y Alemania, porque estábamos exactamente al mismo nivel que ellos en esa época. Y esto nos permitiría a nosotros crear una industria base. ¿Por qué? Porque la condición de desarrollo de la industria nuclear argentina integrada, donde fabricamos combustibles, donde fabricamos agua pesada en la PIAP, en la planta de Arroyito, donde somos capaces de fabricar reactores modulares por nosotros mismos, tipo Canadian Deuterio de Ontario Hydro, o el reactor modular CAREM, que pronto va a estar terminado y en funcionamiento. Esto a nosotros nos da la base industrial, estructural, que nos permitiría el desarrollo de una electrónica nacional y terminar con la importación de electrónica, que son 500.000 de puestos de trabajo todos los años que ingresan del extranjero. Y en esto, Bariloche y Río Negro tienen que ser protagonistas. Qué loco, porque de todo esto no hablamos nada, ¿no? De todas estas cosas no se hablan. Y recién decía que tenemos todo lo que nos falta y hay muchísimos ejemplos. Vos hablás siempre de liberar a nuestra patria de las potencias extranjeras y parece un discurso viejo, pero lamentablemente es así, porque aún hoy nos siguen gobernando corporaciones e intereses de afuera, y el claro ejemplo de esto está en la llamada hidrovía que vos y ustedes, ¿no?, vienen señalando ya desde el principio. Sí, por supuesto. Bueno, quizás en la cordillera parece un tema lejano, pero hay que observar lo siguiente. El proyecto de Zona Franca, la ex intendenta de Bariloche y actual legisladora Maru Martini está impulsando, unifica al frente de todos, con Juntos por el Cambio, en un mismo frente en común, que es el frente político de los importadores.
Los importadores son enemigos del trabajo nacional. Y si son enemigos del trabajo argentino, se convierten en enemigos de los argentinos. Pero esto no es una condición que nosotros imponemos, esto es una condición desde la cual los políticos profesionales se montan. Ellos definen la posición a favor del extranjero y en contra del trabajo nacional. Entonces esto hay que tenerlo claro para saber dónde estamos parados. Porque en esta alternancia liberal keynesiana de los últimos 40 años, los liberales son los enemigos, sin ninguna duda. Pero el problema son los keynesianos, porque son la falsa opción. Porque son tan importadores como los otros, pero con derechos humanos. Entonces, la condición de importación se expresa a través del tipo de relación marítima del comercio exterior que una nación tiene con el resto del mundo. Entonces decía el general Belgrano, los recursos del Estado productor dependen de los recursos del Estado navegante. Si nuestro Estado no tiene navegación, sus recursos están en manos de otro Estado. Así de simple, así de directo hace 200 años. Entonces en este aspecto hay que observar que esta zona franca de Bariloche va a estar engarzada con la zona franca de Bahía Blanca. Y se va a generar un corredor de tráfico ilegal de mercancías, porque desde la zona franca de Bahía Blanca, donde eso se convierte en territorio extranjero, donde no hay aduana argentina, sino que eso está bajo la conducción, el control de las multinacionales del comercio exterior y sus embajadas, se va a generar un corredor donde cuando ingrese en Bahía Blanca, esa mercadería se va a transformar en mercadería en tránsito. Entonces, desde Bahía Blanca hasta Bariloche nadie va a poder abrir el contenedor. Entonces, cuidado porque es peligrosísimo lo que puede ocurrir, Entonces, estos corredores bioceánicos son los que propone el proyecto IRSA, Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, que son las iniciativas de cortar a la América del Sur horizontalmente con trazas bioceánicas que tengan enclaves de zonas francas en el Pacífico y en el Atlántico, de modo que les permita a las multinacionales de comercio exterior invadir los mercados internos de los países. Porque la lucha de liberación es la de siempre, es por quién se queda con los puestos de trabajo y por el valor agregado nacional. Estos son los términos del imperialismo y la dependencia. Esto es patria o colonia. Y es tan viejo como vos lo manifestás, y tan viejo como la tradición. Pero la tradición no es algo que es meramente antiguo, sino que es la eternidad viviendo en nosotros en tiempo presente. Entonces, la tradición argentina es una tradición antiimperialista. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos ningún dominio de ninguna potencia extranjera, como lo planteó San Martín en su momento. Pero también el general San Martín manifestó que no solamente el dominio antiimperialista de una potencia extranjera, sino que los argentinos no aceptamos ningún tipo de servidumbre, tampoco con las oligarquías locales. Martín, pero en la realidad es todo lo contrario. Sí, por eso hay que volver al tiempo de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Necesitamos volver a reiniciar lo sagrado, el signo del coraje, como Juan Manuel de Rosas enfrentando a los importadores franceses e ingleses con 90 buques mercantes y 20 de guerra, allá por 1845, después de que durante 10 años, del 35 al 45, sostuvo una ley de aduanas con aranceles de hasta el 50%, porque el Rosa fue gran protector de la industria nacional. Sí. El protector de la pyme, porque los talleres y los artesanos de la época tenían mercado interno y vivían prósperamente gracias al orden aduanero, donde nacionaliza la banca y el comercio exterior, que el primero que lo hace a Rosas hace 150 años. Entonces, si nosotros dejamos de dragar el Paraná en este momento, el propio lecho de río se recupera mediante sus bancos de arena, y sería una barrera natural contra la entrada de los grandes buques que hoy penetran en la cuenca, producto del dragado de 15 metros de profundidad y 70 de solera, de ancho, para la penetración de los buques extranjeros. Entonces, nosotros tendríamos que ir a una tecnología conveniente mediante la navegación de un sistema de barcazas, 2.400 barcazas que saquen los grandes volúmenes de la cosecha a puerto oceánico, allí hacer top-on, top-off con los buques de ultramar,
Y esto requiere que nosotros tengamos una empresa de líneas multimodales, una corporación del Estado que domine el ferrocarril, el transporte carretero, el buque de ultramar, el transporte fluvial y Aerolíneas Argentinas bajo una corporación centralizada desde el Poder Ejecutivo Nacional que nos dé un transporte que integre federalmente a la Argentina. En el Alto Valle de Río Negro, en el 2020 y 2021, la mitad de la pera y la manzana se pudrió en el árbol. Porque al chacarero no le conviene levantar la cosecha porque no puede pagar el flete con lo que le pagan el kilo de fruta. Ahora, pero esa fruta cuando se consume, no digo en Buenos Aires, en La Matanza donde estoy yo, en La Ferrer, que viaja 1000 y pico de kilómetros. No. Esa fruta cuando sale y se vende en Vietnam, ahí nomás, está a 200 pesos el kilo. Bueno, y acá ni hablar, ¿no? Y bueno, pero ¿cuánto le pagan al productor el cajón? Entonces, ¿y cuánto le cuesta el flete? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos comprender que hay que nacionalizar el comercio exterior mediante una empresa logística de transporte. Porque Expofruit deprime el precio en el Alto Valle, y esto no es solamente Alto Valle, la provincia de Río Negro. Estamos hablando de la región de confluencia en Neuquén y estamos hablando también del sur de Mendoza. Entonces, deprime el precio de la producción y hace que las grandes extensiones de tierra, donde hay mucha concentración y mecanización, sean competitivos. Antes se necesitaba, antes con 7 hectáreas una familia, podía vivir bien, prósperamente en el Alto Valle. Hoy necesita 50 hectáreas. Ahora, la fruta es la misma. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? Porque esto es los deterioros de los términos del intercambio, es tan viejo como la injusticia. El aumento de los precios de los bienes industriales que vienen del extranjero y el deterioro de los precios de materias primas y alimentos que producimos. Entonces, para estabilizar esta condición no podemos depender de la multinacional Expofruit, que es la que deprime el precio, deja pudrir la mitad de la cosecha y alimenta a la burguesía paulista de San Pablo con la fruta argentina y a los europeos. Y ya ni oficinas en la Argentina tienen estos sátrapas. Operan todo desde San Pablo. Y además no generan valor agregado en la región, porque ellos acopian a granel y el valor agregado de lavado y envasado lo realizan en Uruguay, donde como es un paraíso fiscal Uruguay, ahí triangulan las operaciones en donde venden barato hacia el Uruguay para pagar pocos impuestos en la Argentina, y del Uruguay, donde no pagan impuestos, a Brasil y a Europa, ahí levantan los precios y estabilizan su propia balanza. Este tipo de triangulaciones, que son actos de piratería en el comercio exterior, están a la vista de todos, pero no alcanza con denunciarlos. Hay que pasar a la acción, y esto es crear una corporación del Estado que vaya con sus camiones, que monte las cámaras refrigeradas, que realice el acopio, y el fresco lo vendemos en el momento. Lo que no podemos vender como fresco lo procesamos y hacemos jugos, pulpa, aceites y ceras esenciales y productos elaborados y envasados, con lo cual poder volver al viejo esquema de alimentación estacional, de comer la fruta de estación cuando es la temporada y los productos envasados cuando no es la temporada, que es la forma correcta de alimentarse que nos enseñaron nuestras madres y nuestras abuelas. Entonces bueno, esto es simple el esquema. Sí. El proyecto de ley ELMA 21 tiene estado parlamentario hace 10 años. En esto de liberar a nuestra patria de las potencias extranjeras, ¿cómo liberarnos de los lobistas y políticos profesionales que en definitiva trabajan para ellas? Bueno, nosotros no tenemos muchas opciones, pues está muy trabado el sistema. Yo soy argentino, cristiano,
de orientación federal. Creo en los términos de Artigas, de la Federación, y creo en los términos de Rosas. Y creo que hubo un mundo del coraje que expresaron nuestros caudillos, como el Chacho Peñalosa, como Martín Miguel de Güemes, como Facundo Quiroga, como Felipe Varela, que son aquellos que defendieron la patria haciendo la guerra gaucha, peleando con lanzas. Y con esas simples y rústicas armas liberaron a nuestra patria. Yo creo que estamos en esos tiempos. Creo que estamos en los tiempos de Leandro Alem, en donde la secta del coraje debe volver a expresarse, porque no hay democracia. Esto no es democracia. Esto es la libertad de morir de hambre, pero esto no es democracia. Y además, en San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón tenemos la expresión de la dimensión de lo nacional, y tanto en Irigoyen como en Perón los grandes movimientos de masas del siglo XX, la Unión Cívica Radical y lo que fue el Partido Justicialista, pero que ya en su dirigencia no se representan los términos antiimperialistas que ellos supieron expresar. Irigoyen y Mosconi con la creación de la YPF 100% estatal. Hoy YPF es una empresa privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que se constituye como una escribanía en donde se firma la entrega del petróleo argentino a favor de la Chevron. Y nos están disputando el territorio en el Alto Valle de Río Negro porque palmo a palmo todos los días están disputando con la producción de manzana y pera, desembarcando con las plateas de hormigón y la perforación de los pozos, conquistando el territorio donde se produce alimento. Esto está pasando hoy. La lucha es hoy, pero no se expresa. ¿Por qué? Porque quiebran la voluntad del chacarero, que ya no tiene mercado interno donde vender, que no tiene flete, y en algún momento no aguanta más y arrienda o vende el campo. Entonces, necesitamos poder armar lista y construir este movimiento de liberación nacional por nosotros mismos. Hace 30 años que no hay internas en el Partido Justicialista. Entonces, los que venimos del peronismo no tenemos posibilidad de expresar en estos términos. Entonces hay que armar como se pueda, con ellos, sin ellos, contra ellos, como fuere, pero hay que hacerlo. Porque nosotros no podemos permitir que en nombre de Perón, personajes como Maru Martini, que nos quieren meter una zona franca, que es política británica para el Río de la Plata, en el nombre de Perón se cometan esas aberraciones. Está claro. Entonces, los que privatizaron el Partido Justicialista y están abroquelados en él y cierran la participación popular y democrática, bueno, veremos cuánto tiempo más lo pueden hacer. Mientras tanto, nosotros tenemos que construir lo propio, y lo propio no significa las estructuras institucionales, que son importantes, pero no son las que definen. Gracias, Martín, por esta charla. Me parece que es importante, que abriste muchas cosas, inclusive de las cuales hace rato no hablamos, como esto de la zona franca, y me parece que es mucho lo que tenemos para hacer desde abajo, y como dijiste recién, la lucha es hoy. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo muy grande para todos, y el mayor de los respetos y la admiración por lo que significa Bariloche para nosotros, que no es meramente el turismo y la belleza de su naturaleza y paisaje, sino el corazón del desarrollo científico-técnico, con su madre, la Comisión de Energía Atómica, y sus hijos, Investigaciones Aplicadas y Balseiro, que es, les puedo asegurar, no solo de lo mejor de la Argentina, sino de lo mejor del mundo, porque la mejor mano de obra, la más calificada, la más capaz, y la que tiene verdadero vuelo y nivel internacional, en la Argentina no se encuentra en el ámbito privado, ni en Techín ni en Pescarmona, sino que se encuentra en las empresas del Estado, como es el INVAP, como es la Comisión de Energía Atómica, como es Balseiro, como es Astillero Río Santiago y Fabricaciones Militares. Muchísimas gracias por esta charla. Abrazo grande. Hablamos con Martín, y qué interesante. Nosotros en nuestra cosa cotidiana no valoramos quizá todo lo que tenemos, ¿no? Lo acaba de decir Martín Ayerbe. Él es dirigente social, miembro de Social 21 La Tendencia, también presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard. Tenemos que pensar más que en turismo, ¿no? En nuestra ciudad. Debemos pensar
mucho más que en eso. Pero me pareció interesante poder hablar con él, porque realmente podemos estar en una situación muy diferente a la que estamos, porque tenemos todo lo que nos falta. Tenemos absolutamente todo lo que nos falta. ¿Por qué no podemos acceder a vivir mejor, a no tener este país de pobreza? Porque no es un país con pobres, es un país con pobreza, con una pobreza estructural. Bueno, Martín describía y hablaba y daba ejemplos concretos, cuando se puso a hablar de la fruta, de lo que pasa acá en Alto Valle. Ejemplos concretos que no se hacen y se podrían hacer para estar mucho mejor, como lo de la hidrovía, volviendo a este tema tan importante que aquí en este espacio Carlos inclusive lo desarrolló y en profundidad, el control del comercio exterior, cómo puede ser que los puertos argentinos estén en manos extranjeras, y toda la cadena de valor y los millones y millones que tenemos y nos pasan por nuestra cara y ni los vemos. Ni los vemos. Son muchas las cosas que tenemos y muchos los cambios que se pueden lograr. Podemos estar en una realidad muy distinta a la que tenemos. Que no te quepa la menor duda. No tenés fe, no tenés esperanza, pensás en que no se puede salir y ahora a qué commodity le rezamos. No. Si no cambian esas cosas de las que hablaba Martín, y si no podemos identificar a esos que trabajan para los de afuera, vamos a seguir así, pero ojalá algún día se pueda dar, ¿no? Se pueda recobrar eso que dijo, ¿no? Martín recién. Estamos en esos tiempos en que el coraje debe volver a expresarse. Ojalá se pueda encontrar ese coraje y podamos salir pronto de todo esto. De lunes a viernes, desde las 11. Ideas circulares en FM Bariloche. Mucho más que información. Ideas circulares, con la conducción de Lucas Seni.